Ha sido rector de la Universidad San Pablo CEU de Madrid desde septiembre de 1994 hasta julio de 1999. El 17 de junio de 1996 fue elegido miembro del Comité Permanente de Conferencias de Rectores y de las Universidades Españolas, la CRUE, para el bienio estatutario 1996-1998. Es miembro de muchas organizaciones científicas. Ha sido en 2 ocasiones y por el máximo periodo estatutario miembro del Consejo de Dirección del International Institute of Public Finance en agosto de 1994. Es elegido vicepresidente ejecutivo del mismo hasta agosto del 97. En agosto del 2002 es elegido tesorero, función que sigue desempeñando en la actualidad. Es miembro del Comité de Expertos de Asuntos Económicos y Sociales de la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea, la COMECE, en Bruselas, participando activamente en sus sesiones. Es presidente de la Junta Nacional de Semanas Sociales de España desde diciembre de 1980 hasta marzo del 2011. Es miembro del Consejo Diocesano de Pastoral de Diócesis de Madrid desde el año 1996. Es también patrono de la Fundación Independiente, del que es vicepresidente, patronato de la Universidad Pontificia de Salamanca, patronato de la Fundación Pablo VI, del que ha sido vicepresidente, patronato de la Universidad Católica de Valencia, la nuestra, San Vicente Mártir, del que es vicepresidente y del que es también vicegran canciller de la universidad. Patronato de la Fundación de Llamar, está en posesión de la medalla de honor de la Universidad Complutense de Madrid, de oro, y de méritos a los servicios prestados de la misma universidad. Por acuerdo del Consejo de Ministros del 17 de diciembre del 99 se le concede la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Es miembro del Consejo de su Comisión Permanente de la Cátedra de UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid desde el año 2000. En el año 2000, el 16 de enero, se le concede por el Santo Padre la Gran Cruz de Caballero de la Orden Ecuestre de San Gregorio Magno. Y en el año 2001, el 17 de mayo, se le elige por su santidad el Beato Juan Pablo II académico de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Y el mismo pontífice, con efectos del 21 de octubre del 2004, y por un periodo de 5 años se nombra miembro del Consejo de la Academia. El 4 de marzo del 2002 se le nombra por el Beato Juan Pablo II miembro del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, y por Real Decreto también del 31 de mayo se le nombra miembro del Consejo de Coordinación Universitaria, función que ejerce hasta su cese en el 11 de junio también del 2004. Por Real Decreto también del 14 de junio se le nombra secretario general del Consejo de Coordinación Universitaria, función que ejercerá hasta cese por Real Decreto del 21 de mayo del 2004. Vicegran canciller, como les decía antes, de la Universidad Católica de Valencia. Le nombró ya el señor cardenal, don Agustín García Casco, y continúa en el mismo cargo. La Junta de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, en sesión celebrada en el año 2009, el 23 de abril, acordó por unanimidad otorgar el nombre de profesor José Raga Gil a un aula del mencionado centro universitario, eligiéndose para ello el aula 2, en la que continuadamente había impartido docencia en los últimos años. Es autor de libros, artículos, en revistas, publicaciones científicas, autor de más de 170 títulos, siendo los campos de investigación más destacados los de economía regional, economía de la energía, teoría del empresario, economía del sector público con incidencia especial sobre tamaño y eficiencia, mercado de trabajo, doctrina social sobre las relaciones económicas, dimensión social de la actividad educativa. Pero bueno, podríamos estar leyendo aquí muchísimas cosas del profesor Raga, pero a mí me parece que lo más importante de don José Raga es que es un maestro. Yo el otro día os hablaba de la diferencia entre el profesor y el maestro. Pues yo creo que tenemos hoy la dicha, la suerte y la gracia, porque para un cristiano no hay suerte, hay gracia,
de tener a un maestro con nosotros, que estoy seguro que en lo que nos va a decir, siempre que se está con él, lo digo por experiencia personal, estoy en el cuarto año de estar de arzobispo de Valencia, pero siempre que se está con él se aprende algo, siempre. Así que tiene la palabra don José y muchas gracias por estar presente en este curso siempre del pensamiento cristiano. Yo creo que los años que llevamos haciendo siempre nos ha dado alguna lección y siempre nos ha dicho algo importante. Muchas gracias, señor arzobispo. Soy padre, pero en este caso me da la impresión de que os habéis excedido con este hijo. Que Dios nos lo tenga en cuenta. Muchas gracias a todos por su asistencia, querido José Luis, director del curso. Sin más dilación, creo que vamos a entrar en ello. Yo quiero agradecerle al vicerrector, director del curso y capellán mayor de la universidad su invitación a participar en unas palabras que me daría por satisfecho si eran capaces de sugerir al menos puntos para la reflexión. Con eso yo me sentiría feliz. El tema que se me asigna es un tema complejo según cómo lo queramos tratar. Bueno, yo les he repartido un esquema, no creo que les sirva de nada, pero de todas formas, al menos para que calculen cuánto me falta para acabar, ¿no? Eso siempre puede ser una ayuda para mantenerse en la silla. Digo que es complejo porque hablar de la empresa, en la crisis económica o fuera de ella, me da igual, y la esperanza de la doctrina social para la Iglesia, doctrina social de la Iglesia para esa empresa, la pregunta que a uno le surge es: ¿la empresa es simplemente una referencia? Empresas es casi todo lo que se desarrolla en la actividad económica, se desarrolla a base de empresas, no te preocupes. Empresa es la que comercia con niños, empresa es la que trafica con drogas, empresa es la que genera fraternidad y se entrega al prójimo gratuitamente. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de empresas buenas, de empresas malas. Yo voy a prescindir de momento de esas valoraciones y vamos a pensar en la empresa como, llamémosle, una estructura que está para cumplir una misión. Y vamos a ver cuál es la misión de esa empresa, cómo se estructura, quién la encabeza, por qué aparece y si tiene razón o no tiene razón de ser en el mundo en que vivimos. Introducción. Yo remacharé los títulos para inyectarles optimismo. Yo creo que desde el origen de los tiempos, y aquí pido mis disculpas desde la humildad a nuestro arzobispo como padre nuestro y a los biblistas sobre todo, porque me voy a arriesgar a hacer interpretaciones que, está bien entendido, si alguna de ellas es errónea, la retiro ya desde este momento. Pero para mí, desde el origen de los tiempos, después del pecado, la humanidad se ha configurado o ha asumido dos tipos de actividades claramente diferenciadas, que es la actividad económica de consumo y de producción y unos agentes que trabajan en esas actividades o que operan en esas actividades económicas, que son las economías de consumo, entre paréntesis, familias, que es donde uno satisface sus necesidades, y las economías de producción, entre paréntesis, empresas, que son las que tienen el encargo de proporcionar los bienes para que las economías de consumo puedan satisfacer sus necesidades. Y digo que desde el pecado uno ya puede vislumbrar que ahí hay un germen de lo que hoy estamos llamando empresa o de lo que hoy estamos llamando economía de producción. Les voy a leer, les freiré a citas, pero como les diré quién es el autor, ustedes sabrán si tienen que escuchar o no. En el Génesis, antes del pecado,
La redacción es una redacción eufórica, benevolente. Dice, Yahvé, Dios, creador, dice, tomó al hombre y lo dejó. Daros cuenta, o dense cuenta de la forma tan elegante del Génesis. Lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Y dice algo más. Impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás. Este escenario inicial del Génesis, el hombre aún no ha pecado, el Señor lo ha depositado para que se ocupe en algo, que es el cuidado del jardín, un cuidado para que ese jardín se perpetúe. Esto los ecologistas aún no se han enterado, pero la realidad es que el cuidado del jardín es una responsabilidad de todo ser humano, por mandato divino, para que llegue a todas las generaciones. Aquello se entrega no para que lo disfrute Adán, sino para que lo disfruten las generaciones futuras también. Y le sitúa en un marco de abundancia. Es decir, de cualquier árbol podrás comer. No implica ninguna acción necesaria para preocuparse cuál será y cómo se conseguirá ese alimento, sino que hay una dación de bienes sin límite, algo que hoy la economía decimos que no es así, pero no es así después del pecado. Entonces, en ese primer momento no hay economía de producción, no se necesita producir nada, porque el jardín nos lo da todo, nos lo da benevolentemente, y por lo tanto el hombre colma todas sus necesidades y el Señor impone una única restricción. Una restricción que es del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás porque morirás. Es decir, una restricción que ¿cuál es? Distingamos bienes que son útiles, que enaltecen, que dignifican al hombre, y bienes que lo corrompen, bienes que lo hieren y que acaban con su propia naturaleza. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso estará presente desde ese momento hasta hoy. Hasta hoy, en el mercado, hoy encontramos bienes que el hombre precisa para su sostenimiento, aquello del honeste vivere, y en cambio otros que le humillan, que le sojuzgan, en definitiva, que le aplastan. Un primer escenario donde, gracias a la benevolencia de Dios, no hace falta producir. El bien nos viene dado por la generosidad del Señor. Pero en cambio, cuando el hombre peca, el Génesis cambia el tono. Cambia el tono después de la rebelión, porque no olvidemos, Dios hace al hombre libre, tan libre como para negarle a él. O sea que ahí llega al máximo la libertad. Pero después del pecado, dijo Yahvé, Dios, ahí se dirige, ya existe mujer en ese momento. En el primer momento no hay mujer todavía. En el segundo momento, después de haber constatado el Señor que no es bueno que el hombre esté solo, sociabilidad del hombre, el hombre es ser social desde el origen también. Después de eso se produce el pecado, se produce ese acto de rebelión contra la voluntad de Dios, y entonces ya Dios se dirige a ambos. A la mujer le dice, tendrás los hijos con dolor, y al hombre le dice, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento. Ya no es cualquier árbol te va a servir para resolver tus problemas. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo del que saliste. En ese momento existe ya, primero, escasez de bienes. Ya tiene que ser el esfuerzo el que nos proporcione el bien con el que vamos a podernos sostener. Existe a partir de ese momento ya una actividad, por lo tanto, productora,
ese esfuerzo, ese sudor, nos va a llevar a producir los bienes que nosotros necesitaremos consumir. Y ya se definen claramente las dos actividades económicas, una actividad de producción con fatiga y una actividad de consumo para el sostenimiento de la vida humana. Las dos actividades se centran en unidades económicas que pueden coincidir en la misma persona, pero que no por eso dejan de ser unidades diferentes, que es la unidad de producción, la unidad que hoy lo configuraríamos dentro de ese concepto empresa, y la unidad de consumo, que implica la satisfacción de las necesidades. El hombre satisface sus necesidades, la unidad de consumo en economía la consideramos la familia, donde el hombre satisface todas sus necesidades. Sin importar que la familia esté constituida por un solo miembro, en eso nos pareceríamos mucho a la ley del impuesto de la renta de personas físicas, considera unidad familiar también al soltero que ha cumplido la mayoría, que no está integrado en otra unidad familiar. Y con independencia también que lo que llamamos empresa, actividad productiva, no necesite formar un núcleo en el que confluyen varias personas, medios de producción, etcétera, etcétera. El profesional que ejerce su profesión en solitario también es una empresa a los efectos económicos. Tan así que el profesional tributa por impuesto de renta de personas físicas, pero que sin embargo su actividad se regula exactamente igual que el impuesto de sociedades. O sea, todo lo que para las sociedades es gasto, se considera gasto para el profesional. Todo lo que para una sociedad son ingresos, se consideran ingresos también para un profesional. Por lo tanto, con independencia de la dimensión, ahí tenemos ese sentido más convencional de empresa, más avanzado, pues es efectivamente una empresa colectiva, una empresa en la cual se establecen la confluencia de un número de personas, de unos instrumentos del capital, etcétera, etcétera. Entonces vamos a suponer que esa empresa, a la que ya me voy a referir, la vamos a asumir como la empresa más comúnmente conocida, una empresa en la cual confluyen recursos productivos, que son naturaleza, que es trabajo, que es equipo capital. Existe incluso una iniciativa empresarial, que es la que alumbra y gestiona esa empresa. Existe una tecnología en la que auxilia al proceso de producción que desarrolla esa empresa, y todo eso lo vamos a situar en un mercado que no es más que una institución que se rige por aquellos sujetos que concurren a él, es decir, un mercado libre. Carácter de la empresa. Yo soy más partidario siempre de los conceptos que de las definiciones, pero muchas veces la definición nos ahorra tiempo y espacio. Yo definiría la empresa, y para no contradecirme, mi propia definición la traigo como es una cita. Yo definiría la empresa como una comunidad de personas que, congregadas en torno a un proyecto empresarial que pretende aprovechar las oportunidades que ofrece el sistema económico, ponen sus conocimientos, sus habilidades, sus competencias y esfuerzos para, con el auxilio de medios físicos, naturaleza y equipo de capital, y los intangibles, tecnología, disponibles, producir bienes y servicios para el bien de los hombres. Dense cuenta que yo resalto en la empresa, primer factor, comunidad de personas, un proyecto empresarial que pretende aprovechar oportunidades, no amistades, no privilegios, oportunidades que están en el mercado, que las brinda el propio mercado. Cuando la empresa lo que aprovecha son lazos políticos, lazos amistosos, la empresa pierde su verdadero sentido. Que esas personas que pretenden aprovechar esas oportunidades que ofrece el sistema económico ponen
toda su potencialidad para, junto con auxilio del equipo de capital, de los factores naturales, de la tecnología, etcétera, etcétera, producir bienes y servicios que sean útiles a los hombres. Esa definición de empresa dejaría fuera un montón de lo que hoy llamamos empresas. ¿Es útil para los hombres el comercio pornográfico? No, luego estaría fuera del concepto empresa. ¿Es útil la empresa que distribuye droga dura? No, porque eso no es útil para el hombre. Eso humilla a la persona, la extrae de su propio ser. Entonces, con esto hay una serie de actividades que quedarían fuera del concepto de empresa y que efectivamente son actividades, pero no se les podría llamar empresa. La empresa tiene un sello algo más noble, algo más notable que el simple congregación o actividad. Les he traído definiciones de distintos autores, por ejemplo, mi querido amigo Enrique Langa, en el Diccionario de Hacienda Pública, dice: la empresa implica un conjunto ordenado de factores de producción bajo la dirección y control del empresario. Después, una combinación de factores de producción dirigidos a la realización de la actividad productiva. Habrán visto que en ninguna de las dos, y en esta que les voy a leer ahora tampoco, no aparece la palabra con ánimo de beneficio. Porque todo el mundo estamos considerando la empresa es uno de los elementos más vituperados socialmente, como lo es el empresario, ¿no? Y vamos a ver si eso es justo o no es justo también. José María Lozano, que en paz descanse, en el breve diccionario de economía dice: empresa es una unidad económica autónoma organizada para combinar un conjunto de factores de producción con vistas a la producción de bienes o servicios para el mercado. También en la definición de José María Lozano no aparece el concepto beneficio como elemento determinante de la empresa. Es que si el beneficio es el elemento determinante de la empresa, ninguna actividad empresarial que desarrolle una fundación podría ser empresa, porque la fundación no pretende el beneficio, pretende el servicio, que es distinto. Claudio Napoleoni dice: la empresa es la unidad económica en la que se desenvuelve el proceso productivo. Los elementos fundamentales de su actividad son los factores productivos que utiliza, el producto que resulta de tal utilización y la renta. Aquí aparece, no le llama beneficio todavía, pero dice la renta, es decir, la diferencia entre el valor del producto, que es el ingreso, y el de los factores, que es el coste. Napoleoni ya está pensando en que la renta es esencial para la empresa. La pregunta que le podríamos hacer a Napoleoni es: ¿cuántas empresas hay en estos momentos en España, por ejemplo, con beneficio? Por lo tanto, todas ellas desaparecerían si el beneficio fuera un elemento esencial para la empresa. Ya veremos que a largo plazo, efectivamente, al menos la cobertura de costes, no tanto el beneficio. Marcelino Elosua, en un diccionario empresarial que edita la Stanford Business School, dice: la empresa es la sociedad mercantil que se dedica a la producción, comercialización, suministro o explotación de bienes y servicios con el fin de obtener un beneficio. Esta para mí sería la peor de las definiciones que hasta ahora hemos leído, incluyendo la mía. Entonces, ¿por qué? Primero, porque hay una empresa que no tiene por qué ser una sociedad mercantil. Las sociedades civiles también son empresas. Los profesionales también son empresas. Y que el único fin sea obtener un beneficio, habrá que ponerlo en duda, al menos por lo que dice la experiencia. John Idwell, en el New Palgrave Dictionary of Economics, dice: la empresa es un agente maximizador de beneficios, y de eso podemos hablar, bien deliberadamente, por decisión racional o de otro modo, dotado de una tecnología dada y conocida y actuando sujeta a restricciones bien definidas del mercado. Es decir, cuando habla el Palgrave Dictionary
habla de maximización de beneficios, de eso podremos hablar luego un poco más, pero lo único que está diciendo es que se aprovechen al máximo los recursos, es decir, que no haya despilfarro, que no haya desperdicio. Es una responsabilidad. El aprovechamiento máximo es una responsabilidad de todo empresario porque manejamos recursos escasos. Bien, ya no les machaco más con definiciones. Lo que es bien cierto es que estamos ante un agente económico cuya misión, si no queremos entrar en más problemas, es la asignación de unos factores, de unos recursos productivos, para desarrollar un proceso de producción que culminará con la obtención de unos bienes o la prestación de un servicio. La doctrina de la Iglesia ha abundado en la dimensión de ese factor humano, del compromiso social de la empresa, en definitiva. Juan Pablo II, en la encíclica Centésimos Annus, decía: la empresa no puede considerarse únicamente como una sociedad de capitales. Es al mismo tiempo una sociedad de personas en la que entran a formar parte de manera diversa y con responsabilidades específicas los que aportan el capital necesario para su actividad y los que colaboran con su trabajo. Ahí está el concepto de empresa comunidad. La empresa como comunidad de personas que dispone de unos medios. Unos serán medios económicos que se aportan como tales, otros serán potencialidades que se ofrecen personalmente en el proceso de producción. El Vaticano II, en la Gaudium et Spes, dice: en las empresas económicas son personas las que se asocian, es decir, hombres libres y autónomos creados a imagen de Dios. Son personas que exigen en su comportamiento la creación o la conformación de una comunidad. No son personas aisladas. Una empresa con personas aisladas tendría los días contados. Cerraría inmediatamente. La empresa necesita la interrelación, la permeabilidad de las personas con el compromiso de sentirse unidos por una misión que pretenden desarrollar y que cada uno aporta lo que tiene, beneficia a los demás con lo que eso él aporta y a su vez se beneficia con lo que aporta el resto de la comunidad. Ese sentido comunitario de la empresa es esencial en el pensamiento cristiano, en la Iglesia católica desde luego, pero es esencial si pensamos bien para que una empresa funcione. Hoy la moderna empresa solo se concibe como comunidad y por eso no se admite hoy en el estilo de gestión de una empresa, no se permite o no se admite o no se aceptaría el mandato imperativo. El hágase porque lo he dicho yo. Esto ha desaparecido en la empresa moderna. Hoy el mundo es lo suficientemente complejo como para que nadie está en condiciones de decir hágase como yo lo digo, sino motivar para que esas potencialidades de las personas que integran la empresa, de ellas brote de forma espontánea esa capacidad para resolver aquellos problemas a los que se plantean. La moderna economía de empresa, dice también la Centésimos Annus, comporta aspectos positivos cuya raíz es la libertad de las personas. Por eso el mandato imperativo no existe hoy en la empresa. Si en otros tiempos, dice Juan Pablo II, el factor decisivo de la producción era la tierra y luego lo fue el capital, hoy día el factor decisivo es el hombre mismo, es decir, su capacidad de conocimiento que se pone de manifiesto mediante el saber científico y su capacidad de organización solidaria, así como en la de intuir y satisfacer las necesidades de los demás. Es una aportación de la Centésimos Annus que bien podría estar en el frontispicio de cualquier empresa. Ese es el verdadero sentido empresarial. Solo así se puede intuir qué es lo que hay que hacer. Solo así se puede descubrir cuáles son las necesidades humanas que hay que atender. Solo así cabe el compromiso de ese núcleo que llamamos empresa, conjunto, comunidad de personas,
el compromiso para atender esa necesidad que se está planteando en la sociedad. Todos los miembros en la empresa son responsables del quehacer. Un quehacer que implica y tiene como beneficiarios a la propia sociedad. El bien o el mal de la empresa no queda circunscrito a los límites de su propio domicilio. El bien o el mal que pueda hacer la empresa recae sobre la sociedad en su conjunto. En la Caritas in Veritate dice Benedicto XVI, la gestión de la empresa no puede tener en cuenta únicamente el interés de sus propietarios, sino también el de todos los otros sujetos que contribuyen a la vida de la empresa, trabajadores, clientes, proveedores de los diversos elementos de producción, la comunidad de referencia, en definitiva. Y es que es cierto, de esta forma los gestores han cambiado completamente de estilo. Aquel concepto de que la misión del empresario y del director de la empresa, del gestor de la empresa, era conseguir un beneficio alto, eso desapareció hace muchísimo tiempo. Ya en los años 70 se hablaba de objetivos distintos en la empresa, quizá más perversos que el beneficio, pero distintos. En el mundo, sobre todo, en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, durante mucho tiempo los grandes objetivos de las empresas, por lo que se calificaba una empresa de buena o mala, de importante o de no importante, eran, por ejemplo, el volumen de ventas. Si aquí personas que pudieran tener mi edad recordasen los datos que se daban de las empresas del INI, jamás dieron un dato de beneficios, entre otras cosas porque no lo tenían. ¿Cuáles eran los datos que se daban para demostrar la importancia? O bien cuál era su volumen de ventas, o bien cuál era el número de empleados. Estos eran funcionando. No quiero decirles, aunque solo sea para que se relajen, sí que se lo voy a decir, ¿no? Porque en algún momento los americanos saben que son muy partidarios de los rankings y de publicarlos, ¿no? Y el Business Week, normalmente hay un número alrededor del mes de febrero siempre, que trae los rankings de las 100 empresas más importantes de Estados Unidos. Y ese ranking en esa época venía determinado por el número de empleados o venía determinado por el volumen de ventas. En un momento determinado eso cambia y en los años 80 la importancia de la empresa venía determinada por el nivel de remuneración del consejero delegado o de su presidente, con lo cual la corrupción está servida. Yo mismo me incremento un salario para estar en la empresa más importante y así a su vez se me cotizará como los futbolistas. Se me cotizará el día que me cambie, ya las otras empresas a las que pueda tener acceso ya saben de qué nivel parto para mejorarlo, ¿no? Entonces, la importancia de la empresa estaba por la remuneración de su cabeza. Misión de la empresa. De lo que llevo dicho, se podría decir que la empresa, en resumen, pretende atender legítimas necesidades humanas. Por eso digo, excluimos aquellas empresas que no pretenden atender necesidades legítimas de las personas. Necesidades de bienes y servicios mediante el proceso de producción en el que se usarán distintos factores que se combinarán ¿de qué forma? De la forma más eficiente. Esa es una responsabilidad empresarial. Ahí combinaremos en su origen naturaleza, trabajo, capital, tecnología, todos los elementos que entren como ingredientes en el producto y los combinaremos de la forma que consigamos el máximo rendimiento. Todos y cada uno tienen sus propias reglas que hay que conocer y que hay que cumplir. De ahí surge lo que yo he llamado en mi definición el proyecto empresarial. Un proyecto empresarial que se maneja entre dos parámetros. Uno es la licitud de los fines, eso que hemos llamado legítimas necesidades humanas, y otro que es lo que llamaríamos la justa disponibilidad de uso de los medios.
en definitiva de los factores productivos. Justa disponibilidad significa una disponibilidad en la que nadie aplasta a nadie, nadie prevalece sobre nadie, nadie impera sobre nadie. No hay, por lo tanto, pues presión sobre los factores productivos, hay respeto y hay justa retribución. En general, solo cuando esa situación se plantee, solo cuando los medios de producción se destinen a esa producción que atenderá legítimas necesidades humanas, es cuando podemos decir que es justo. Entre los factores de producción, uno especialmente notable es el factor trabajo, porque el factor trabajo es el único que aporta el ser humano. Los demás son factores inertes, son partes derivadas de la naturaleza, son partes derivadas de un ahorro, que es el capital, son partes derivadas de un esfuerzo investigador, como es la tecnología, pero solo el trabajo es donde encontramos a la criatura humana, a esa criatura hecha a imagen de Dios. Y por lo tanto, el salario debe responder, y ahí desde el rerum novarum, bueno, ya en las Sagradas Escrituras está el que a cada uno reciba lo que le corresponde. Pero desde el rerum novarum, el salario tiene al menos que permitir el sostenimiento de la familia. En cambio, el concepto de salario justo, ahí la economía ha trabajado mucho sobre el concepto de salario justo. Ha trabajado en el concepto de salario justo como trabajó con el concepto de precio justo. Los teólogos de Salamanca del 16 se preguntaron muchas veces cuál era el precio justo de un bien. Y el padre Mariana acabó diciendo que el precio justo solo lo conoce Dios. Y que, entre tanto, el mejor de los precios es el precio que establezca el mercado. Un mercado libre, cuidado, un mercado libre, en el que no hay predominio por parte del oferente. O sea, es el antídoto al monopolista, que tiene capacidad para imponer el precio. Este mercado brotaría, este precio brotaría de esa concurrencia. Concurrencia significa en este caso encuentro de oferentes y demandantes, unos que quieren obtener el bien, otros que quieren ofrecer el bien, y para encontrar un equilibrio, de ahí surge un precio que es este que el padre Mariana dice que hasta que conozcamos el precio justo a través de una iluminación divina, hasta ese momento el precio del mercado es el más aceptado. En la 40º año ya Pío XI pone algún matiz al salario. Esto los sindicalistas tampoco se han enterado. Dice Pío XI, para fijar la cuantía del salario debe tenerse en cuenta también las condiciones de la empresa y del empresario, pues sería injusto exigir unos salarios tan elevados que sin la ruina propia y la consiguiente de todos los obreros, la empresa no podría soportar. Yo les puedo asegurar que en la historia económica de España hay ejemplos elocuentes de empresas que han cerrado por presión salarial. En ese tipo de actitud, aquí prevista o contemplada por Pío XI, genera el mal para quien lo promueve y lo esparce sobre todos los que nada tienen que ver con el tema. El otro factor productivo es el capital. El capital capital es dinero, sí, el dinero es capital, pero en la economía cuando hablamos de capital físico, hablamos de las máquinas, hablamos de aquellos medios de producción que son necesarios para desarrollar el proceso productivo. Y la inversión, dice Benedicto XVI, tiene siempre un significado moral, además de económico. Es decir, que sea reiterar que todo esto mantiene su validez en nuestros días, a pesar de que el mercado de capitales haya sido fuertemente liberalizado
Y la moderna mentalidad tecnológica puede inducir a pensar que invertir es solo un hecho técnico y no humano ni ético. Es evidente que si nosotros estamos hablando de la licitud de fines de esa empresa, es decir, que los productos que vayamos a ofrecer sean útiles para la vida de la persona humana, solo se entenderá éticamente correcta la inversión que tienda a producir esos bienes. La inversión dedicada a la falsificación de dinero. Por poner ejemplos sencillos, la inversión dedicada a la falsificación de objetos, la dedicada a la creación de redes para la difusión de la pornografía infantil. Esas inversiones no pueden estimarse como inversiones económicas y mucho menos como inversiones éticas. Otro elemento que entrará en concurso entre los factores productivos son los recursos financieros, que hoy podríamos pasarnos hablando 3 horas de los recursos financieros. Pero los recursos financieros son aquellos que determinan, ¿por qué existe el recurso financiero? Existe el recurso financiero porque existe el plazo en economía. Solo la razón del plazo es lo que exige la financiación. El que nosotros hoy estamos adquiriendo una máquina que solo se justificará económicamente a lo largo de 14 años, cuando en el último día de los 14 años ya no sea útil para seguir produciendo, por desgaste, por obsolescencia, por lo que sea. Has necesitado esa máquina todo ese periodo para obtener la recuperación de su valor. Alguien tiene que financiar esa máquina hoy para que la máquina tenga la oportunidad de repagarse a lo largo de 14, 15, 12 años. Pues bien, esos recursos financieros que están en el mercado para eso, tienen también una misión y tienen que cumplirla. En la Caritas in Veritate dice: se ha de evitar que el empleo de los recursos financieros esté motivado por la especulación y ceda a la tentación de buscar únicamente un beneficio inmediato en vez de la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. Su propio servicio a la economía real y la promoción de iniciativas económicas, también en los países necesitados de desarrollo, es una fuente importante de riqueza. Dense cuenta que los recursos financieros, estamos en una crisis financiera, además de crisis económica. Los recursos financieros tienen solo una misión en la vida. El Papa lo dice con toda claridad: servicio a la economía real. Si distinguimos toda la actividad económica en 2 grandes bloques: economía real, que son los bienes y los servicios, las horas de trabajo, los quintales de trigo, las toneladas de acero, etcétera, etcétera, etcétera. Y la economía financiera, que es la del dinero, el dinero que fluye, la única misión que tiene ese dinero es que esa economía real se desenvuelva con agilidad. Piensen que si no existiera el dinero, la economía real tendría que acudir al viejo sistema del trueque, el cambio de una mercancía por otra mercancía, con lo cual la complejidad del sistema haría imposible el desenvolvimiento. La economía financiera tiene como misión evitar ese problema. Usted que tiene arroz no tiene, eso los que vivieron en la guerra lo tienen muy claro. El que tenía arroz nunca vendía por dinero, porque aquel dinero carecía de valor. Había dejado de ser dinero, había dejado de ser un recurso financiero, no tenía confianza. Entonces, ¿qué se hacía? El que tenía arroz lo cambiaba por aceite, el que tenía aceite lo cambiaba por pollo. Esa economía de trueque, que es imaginable en una dimensión muy primaria de un sistema económico, es absolutamente imposible cuando estamos barajando un abanico de bienes que fácilmente cualquiera de nosotros en estos momentos llevamos encima de nosotros pues 25 o 30 unidades de bienes distintos. Y esta mañana ya hemos consumido
5 o 6 unidades diferentes de bienes y al mediodía otros tantos. Entonces, ¿qué hay que hacer para que el que tenga el sobao no tenga que buscar a quien tenga café, pero que además quiera sobao? Porque si no, la transacción no se puede realizar, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Buscar una unidad que nos sirva de mediadora. Esa unidad es el dinero, es el recurso financiero. Y entonces yo cambio la mercancía por un dinero y el dinero lo cambiaré por aquella otra mercancía que yo preciso. Pues bien, esa es la única misión de los recursos financieros, servir al desenvolvimiento de la economía real. ¿Qué ha pasado con la crisis en la que estamos inmersos? Que la economía financiera se ha constituido en centro de la actividad económica. Yo creo mis propios instrumentos, yo creo fondos, yo creo bonos, yo creo instrumentos con los cuales pueda distribuir en el mercado, formando mi propia unidad. No estoy sirviendo a la economía real. Esto que denuncia el Santo Padre en este pasaje de la Caritas in Veritate, recursos financieros que estén motivados por la especulación. Eso es lo que al señor Madoff, amigo de todos ustedes y mío, en Estados Unidos, le ha llevado a que en sentencia firme se le haya condenado a 150 años de prisión y se le hayan incautado 27.000 millones de dólares que le han encontrado entre cuentas y bienes. El ser autor de sí mismo, ¿no? Atenderse a su propio interés y no al de la economía en general. Finalmente, el último recurso sería la naturaleza. Ahí simplemente apelo al uso responsable de los factores naturales. Al uso responsable de los factores naturales, aquello de cuidar el jardín, ¿eh? Viene impuesto por mandato de la creación. Y el uso responsable significa aprovechamiento al máximo, es decir, no despilfarremos recursos y hagámoslo de forma que no condicionemos la vida de quien venga detrás. Ese uso responsable para estar la disponibilidad en las generaciones futuras es nuestra obligación. Y hay un recurso que normalmente ni siquiera los economistas hablamos de ello, pero yo que tengo malas ideas generalmente lo incluyo, porque es al que la gente le tiene menos respeto. Y en cambio es el ejemplo paradigmático del recurso escaso, que es el tiempo. 24 horas al día, ni una más. Yo a los estudiantes les suelo decir, la hora que pierdan hoy, nunca más tendrán ocasión de aprovecharlo. O sea, nunca más volverá esa hora, nunca más. Vendrán otras horas, pero esa hora nunca más tendrán ocasión de aprovecharlo. Aquello que decían de San Alberto Magno, ya saben, maestro de Santo Tomás de Aquino, nada menos, ¿no? Pero San Alberto, que era del ámbito científico, de él se dijo que jamás perdió el tiempo. Yo creo que es el mejor aprovechamiento que se puede hacer de un recurso. Decir de alguien que jamás perdió el tiempo. Estaba observando cómo evolucionaba una abeja y estaba llegando a conclusiones paseando por el jardín. O sea que ese factor tiempo es un recurso que tenemos de escasez extraordinaria y que muchas veces nos olvidamos de ello y desaparece el aprovechamiento obligado. Yo me estoy extendiendo mucho, ¿no? Bueno, estamos terminando. Vamos terminando, pues estoy a menos de la mitad, pero bueno. No, pero voy rápido. No se asusten, que esté la calma entre los mortales. Pues bien, he hablado de ese proyecto empresarial. Pues bien, tanto en el diseño del proyecto empresarial como en el control y gestión del mismo, aparece una figura que es la que llamamos empresario. La figura del empresario es el empresario es la persona más vituperada. El término empresario aparece bastante tarde y su estudio aparece tardísimo. En economía hemos estudiado todos los recursos del mundo, incluso todavía hoy en muchos programas de teoría económica,
cuando se estudia la teoría de la producción y por lo tanto de los recursos productivos, se olvidan del empresario como si no existiera. Yo creo que, dense cuenta ustedes que para hablar del empresario, sí, yo el primer tratado así, a bote pronto, que recuerdo de economía, lo cifraría en el económico de Xenofonte. Estoy hablando del siglo V antes de Cristo, es un magnífico tratado de economía agraria. Pues bien, desde el siglo V antes de Cristo tenemos conciencia de estar haciendo economía y que nos preocupa lo económico. Hasta la primera teoría que habla del empresario, la primera teoría es en 1912. Todo ese tiempo se ha estado no hablando del empresario y sin saber exactamente cómo se configura. Adam Smith no habla del empresario, los fisiócratas no hablan del empresario, la escuela de Salamanca no habla del empresario, el marxismo no habla del empresario, bueno, el marxismo Marx no habla del empresario, habla del capitalista, que es distinto, pero no del empresario. Y tenemos que llegar hasta 1912, donde Schumpeter da la primera teoría sobre el empresario. Es hijo de empresario, por lo tanto tampoco era de extrañar que Schumpeter lo hiciera. Pero, ¿qué quiero resaltar del empresario? En primer lugar, que no hay empresa sin empresario. La empresa no es una cuestión que nace por generación espontánea. Nace porque hay una idea que aglutina intereses, que aglutina entusiasmos, que quiere servir a esa colectividad. El empresario brota de la singularidad de la persona. Tampoco es algo que pertenezca a una estructura. De su ingenio y de su espíritu creativo. Vamos a ir pasando cosas. En la teoría del empresario aparece, ya digo, el primero es Schumpeter, que considera que el empresario es lo que califica al empresario, lo que le caracteriza es el espíritu innovador. Claro, el mundo neoclásico es un mundo que ve a la economía siempre en un escenario de equilibrio. Y en un escenario de equilibrio, señores, el beneficio es imposible. En el equilibrio, el precio es igual al coste medio total. Y por lo tanto, no puede haber beneficio en un mercado libre y a largo plazo. En equilibrio no puede haber beneficio. Y entonces Schumpeter dice, ¿qué hace el empresario? El empresario tiene una idea, una innovación. Esa innovación lo que hace es romper el equilibrio al introducirla en el sistema económico, rompe el equilibrio y gracias a romper el equilibrio se consigue un beneficio. Por eso yo antes he hablado, en mi definición de la empresa, aprovechar las oportunidades. Esas oportunidades están ahí. Y entonces hay un sujeto que llamamos empresario que ve que modificando simplemente el envase de la mercancía voy a conseguir vender más unidades de producto. Y eso rompe el equilibrio y me permite un beneficio. Cuando hablamos de innovación, el propio Schumpeter dice, no estamos hablando de los grandes inventos, no estamos hablando de inventar el plástico. Y aquí somos algunos que hemos conocido una vida sin plásticos. Pero no es inventar el plástico, o no es el uso del aluminio en usos industriales. Estamos hablando de cualquier cosa que modifique y que sea capaz de alterar ese equilibrio para proporcionar una remuneración empresarial que es el beneficio exactamente. Y que desaparecerá. ¿Cuándo desaparecerá? Cuando le copien. Cuando le copien los demás, se volverá otra vez al equilibrio y desaparecerá el beneficio. Por lo tanto, el empresario está en alerta constante de qué puede hacer para mejorar la situación. Y la innovación es en gestión, la innovación es en máquinas, la innovación es en procedimientos, la innovación es en motivación. Una segunda teoría del empresario, que aparece simplemente 9 años después de Schumpeter, es de Frank Knight, y donde contempla al empresario como el sujeto con capacidad para arriesgarse. Y en ese sentido, si consigue el beneficio es el pago o la remuneración por el riesgo asumido.
A mí lo que más me gusta es la última teoría que hay del empresario, que es de un rabino judío, por lo tanto, Israel Kirzner, es profesor, vive todavía, los otros dos pasaron a la casa del padre, pero el rabino es el que vive. El rabino es el que vive. Israel Kirzner ha sido profesor, es ya mayor, pero ha sido profesor de la Universidad de Nueva York, yo he tenido muchísima relación con él, y él dice que el empresario, él cambia el modelo y dice, no es verdad que el mundo económico esté en equilibrio. Y eso los economistas lo sabemos de sobra y decimos, hablamos del equilibrio como un punto ideal, pero nunca estamos en él. Entonces, Kirzner toma esa realidad. El mundo económico no está en equilibrio. Por lo tanto, si no está en equilibrio, quiere decir que hay desajustes entre precios y costes, muchos, cuyos desajustes permiten aprovecharlos, que sería el beneficio que podría obtener. Y esos desajustes están ahí en el mundo ante todos. Pero lo que ocurre es que la gente pasa sin darse cuenta. Es como paso yo por un escaparate de bolsos, como si no existiera, ¿no? Pero en cambio hay alguien, el empresario, que tiene una capacidad especial, dice él, la capacidad de percibir que ahí hay un desajuste. Y que hay un desajuste y que se dirige a él y lo aprovecha. Aprovechamiento de las oportunidades que se brindan en el mercado. Dice, todo el mundo sabe que en este supermercado se vende una leche determinada se vende a un precio de 80 céntimos y en el supermercado de 3 metros más allá se vende a un precio de 60. ¿Qué impide que alguien coja de los de 60 y lo venda a la puerta de los de 80? Y se obtendría 20 céntimos. Eso está ante los ojos de todo. ¿Por qué unos lo aprovechan y otros no? Desde la cosa más sencilla al proceso más complejo. El proceso más complejo es que yo sé que produzco un automóvil y que me cuestan las materias primas tanto y que puedo vender el automóvil a tal precio y que entre esas dos cosas hay un desajuste que es el beneficio. Unos lo aprovechan y otros no lo aprovechan. La Iglesia ha afirmado que la capacidad de conocer, a gente que forma tan preciosa de Juan Pablo II para configurar al empresario, la capacidad de conocer oportunamente las necesidades de los demás hombres y el conjunto de los factores más apropiados para satisfacerlas es otra fuente importante de riqueza en una sociedad moderna. Es decir, tener empresarios para Juan Pablo II es una importante fuente de riqueza en una sociedad moderna. Se hace cada vez más evidente y determinante el papel del trabajo humano, disciplinado y creativo, y el de las capacidades de iniciativa y de espíritu emprendedor como parte esencial del mismo trabajo. Hoy, en esa iniciativa empresarial se requiere flexibilidad y diversidad. Benedicto XVI, en la Caritas in Veritate, ha mostrado cómo la iniciativa empresarial debe asumir un carácter polivalente y donde ser empresario, dice él, antes de tener un significado profesional, tiene un significado humano. Estamos hablando de atributos humanos, lo que tiene que tener el empresario. Y esos atributos para responder a las exigencias y a la dignidad de quien trabaja, a las necesidades de la sociedad. Para ello existen varios tipos de empresas, más allá de la pura distinción entre privadas y públicas. Dentro de esa capacidad empresarial es necesario, también lo repite Benedicto XVI, el espacio para la gratuidad. Y eso el mundo nos lo muestra con toda evidencia. En ese mundo en el que hay actitudes empresariales, una de ellas tiene su reflejo en la gratuidad, en los que crean algo para entregar generosamente a los demás, en el que crea fundaciones para asistir a los necesitados, en el que busca formas para atender a los discapacitados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son empresas con riqueza empresarial. Pues ahí está la intuición. Cuando el otro día firmábamos, el lunes pasado, el rector de nuestra universidad firmaba un convenio con AMICA, una asociación de padres
de hijos discapacitados y visitamos sus instalaciones de procesos de reciclaje de basuras, instalaciones de atención en docencia, en enseñanza. Es una cosa tan maravillosa, de tal grandeza, que dices, esto es un empresario, tan empresario o más que el de la General Motors, pero en un tema que está concentrado en la gratuidad, en entregar a los demás todo mi potencial, todo aquello que yo soy capaz de prever. El mecenazgo es un elemento claro y esencial en esa materia. Dejadme que hable un poco del objetivo del beneficio, o me lo salto. Bueno, vamos a ver, 2 palabras sobre el beneficio, porque si no dirá, ha hablado de la empresa y no ha hablado del beneficio, es que le tiene miedo. No le tengo miedo. El beneficio, sí, sé que llevo 54 minutos y lo malo mío es que tengo un reloj delante para no pasarme de la hora, pero después se me olvida que está el reloj y estoy pensando en otras cosas. Entonces, ¿qué quiere decir eso del objetivo del beneficio? El beneficio, decir beneficio es de tanto como decir aprovechamiento. Máximo beneficio, máximo aprovechamiento. Responsabilidad ante unos recursos escasos. Ejemplos evangélicos, los talentos. ¿Quién es el siervo bueno y fiel? El que el talento lo convierte en 5, ¿no? En cambio, el arañán, aquel al que lanzamos a las tinieblas, es el que lo había guardado para que no se le malograse y lo devuelve uno por uno, ¿no? Cuando la escena de la multiplicación de los panes, ¿qué dice el Señor? Después de saciados, ¿qué hay que hacer? Dice a los discípulos, pasad y recoged lo sobrante para que nada se pierda. Es que si algo se pierde, dado que es limitado en su cuantía, estamos atentando a la propia vida. Por lo tanto, eso significa beneficios, es un resultado de aprovechamiento. Pero doy un paso más. ¿Es que la familia no pretende el máximo beneficio? Vamos a ver, cuando iba a decir la madre, suponemos todavía que la madre lleva a la familia en casa, vamos a suponerlo, ¿eh? Si no, llamaría la gestora del hogar, que me parece una ofensa para las madres, ¿no? Pero cuando la madre decide combinar el que hoy tomamos arroz y mañana en cambio tomamos macarrones, ¿por qué lo decide? Porque sabe, o al menos supone, en Valencia esto no siempre es cierto, pero que si todos los días es arroz, la utilidad del arroz cada vez es menor. Y llega un día en que ya uno se deja el arroz porque ya no está dispuesto a comer más arroz. ¿Qué eso qué significa? Máximo aprovechamiento de la renta familiar. Es sacar el máximo beneficio de unos recursos disponibles. Bueno, pero si la maximización es una responsabilidad humana en un escenario de escasez. Lejos de condenar el beneficio, siempre que el mismo se consiga en un mercado libre, otra cosa son los mercados intervenidos, pero no mercado libre, dice Juan Pablo II, cuando una empresa da beneficios, significa que los factores de producción han sido utilizados adecuadamente, buen aprovechamiento, y que las correspondientes necesidades humanas han sido satisfechas debidamente. No hay ningún libro de teoría económica que defina el beneficio mejor que la Centésimus Annus en su número 35. Otra cosa es cómo se ha conseguido el beneficio, por eso digo, en una economía libre, no mediante presiones, no mediante sesgos del mercado, y qué se hace después con el producto del beneficio. Porque hay necesidades que el mercado no resolverá jamás y que aquellos que han conseguido rentas adicionales pueden perfectamente ofrecer con generosidad para resolver aquellas necesidades. ¿Qué posición ocupa el hombre en el escenario de la creación? El hombre es lo más sublime de la creación. El hombre es el ser privilegiado de la creación. Él es el que decide su propio destino. Nadie más que el hombre decide su propio destino. Efectivamente, eso entraña un peligro de arrogancia, puesto que soy el privilegiado. Puedo hacer lo que quiera. Y es cuando viene el pecado. Esa arrogancia,
a mí me sobresaltó mucho como economista en la Caritas in Veritate, leyéndola la primera vez. Dice Benedicto XVI, hace tiempo que la economía forma parte del conjunto de los ámbitos en que se manifiestan los efectos perniciosos del pecado. Digo, o sea, al infierno todos los economistas, ¿no? Efectivamente lo explica. Creerse autosuficiente y capaz de eliminar por sí mismo el mal de la historia ha inducido al hombre a confundir la felicidad y la salvación con formas inmanentes de bienestar material y de actuación social. Además, la exigencia de la economía de ser autónoma, de no estar sujeta a injerencias de carácter moral, ha llevado al hombre a abusar de los instrumentos económicos incluso de manera destructiva. Cuando realmente la economía es solo un aspecto de la conducta humana y, por lo tanto, susceptible de valoración moral. Dirá alguien, bueno, entonces lo que hay que hacer es reducir la libertad del hombre. Nada más lejos. Un hombre sin libertad sería como un animal, simplemente. No juzgable desde principios morales. El hombre, si merece, es porque es libre. Y si desmerece, es porque es libre. El hombre es esencialmente libre. Su libertad y su conducta solo puede ser valorada moralmente. La negación de la libertad comporta, además, costes muy elevados. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la crisis económica? ¿Han actuado los agentes económicos informados por referentes morales? ¿O nos hemos olvidado de eso? Nos hemos atrincherado dentro de nuestras propias fronteras para hacer aquello que queremos hacer con independencia de que debamos hacer. Efectivamente, familias, empresas y sector público, todos han vivido por encima, llevados de un materialismo hedonista, han vivido por encima de sus propias posibilidades. Se han endeudado sin reparo y en estos momentos viven la angustia que solo la salvarán cuando alimenten también el alma y no solo las necesidades del cuerpo. Acabo con dos citas de Benedicto XVI. Los aspectos de la crisis y sus soluciones están cada vez más interrelacionados, se implican recíprocamente, requieren nuevos esfuerzos de comprensión unitaria y una nueva síntesis humanista. La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las negativas. De este modo, ahí está la esperanza, la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo. Conviene afrontar las dificultades del presente en esta clave, de manera confiada más que resignada. Y es que, sin Dios, el hombre no sabe dónde ir ni tampoco logra entender quién es. Ante los grandes problemas del desarrollo de los pueblos que nos impulsan casi al desasosiego y al abatimiento, viene en nuestro auxilio la palabra de Jesucristo. Nos hace saber, sin mí no podéis hacer nada. Y nos anima. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Muchas gracias.